en el crepúsculo de su vida, Jacob, también llamado Israel, se convierte no solo en un patriarca que deja instrucciones, sino en un profeta que desvela el destino de sus hijos. En una escena cargada de solemnidad y poder espiritual, reúne a los 12 hijos que dieron origen a las tribus de Israel, como lo vemos en Génesis 49, 1-2. Reúnanse, y les declararé lo que ha de acontecerles en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Estas palabras no son simplemente el legado de un anciano moribundo, sino la voz inspirada de un hombre que, habiendo caminado con Dios, ahora contempla el futuro bajo la guía del Espíritu. Esta escena nos transporta a un momento litúrgico donde la familia se convierte en asamblea sagrada. Jacob, sostenido quizás por el recuerdo de sus propios errores y victorias, asume la doble identidad de padre y profeta. Él no habla como quien simplemente conoce a sus hijos por lo que han hecho, sino como alguien que ha recibido luz del cielo sobre lo que llegarán a ser. Hay una fusión poderosa entre experiencia y revelación. La expresión «en los días venideros» no se limita al futuro inmediato, sino que se proyecta hacia los siglos, con implicaciones mesiánicas y escatológicas. Aquí comienza una narrativa profética que abarca el desarrollo de toda la nación y la venida del ungido. Jacob habla con la autoridad que le otorga una vida de encuentros con Dios. El sueño en Betel, la lucha en Peniel, los años de prueba con Labán y finalmente la restauración familiar con José. Cada etapa le ha convertido en un instrumento para proclamar verdades que superan el tiempo. Este momento es también profundamente humano. Un padre que mira a los ojos a sus hijos, uno por uno, con amor, dolor, esperanza y verdad. Rubén, el primogénito, es el primero en recibir palabras de su padre, como leemos en Génesis 49:3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Jacob comienza reconociendo la posición privilegiada de Rubén, una posición que implicaba liderazgo, doble porción y honra. Estas primeras palabras reflejan el orgullo natural de un padre ante su hijo mayor, el que nació en su vigor juvenil, el que debía ser ejemplo y cabeza. Pero como un relámpago que parte el cielo en dos, la bendición se transforma en lamento. Ímpetu impetuoso como las aguas, no tendrás la preeminencia. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces lo profanaste, subiendo a mi estrado. Versículo 4. La imagen del agua impetuosa sugiere una naturaleza sin control, cambiante, incapaz de sostener estructura o autoridad. Aunque fuerte, Rubén era inconstante, aunque primero se había descalificado por su falta de dominio propio. El pecado específico que Jacob menciona está registrado en Génesis 35:22. Rubén se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Este acto no solo fue inmoral, sino también una afrenta directa al honor de Jacob. En la cultura antigua, era también un gesto de usurpación, una tentativa de asumir autoridad indebida, como lo haría Absalón siglos después con las concubinas de David. Rubén no solo deshonró a su padre, sino que quebrantó el orden sagrado del hogar patriarcal. Lo vemos así. Lo que debió ser una investidura se convierte en una pérdida. La primogenitura pasa, más tarde, a José, 1 Crónicas 5:1-2, y la autoridad real se transfiere a Judá. Rubén queda como símbolo de oportunidades perdidas, de grandeza frustrada por la pasión incontrolada. Su historia nos confronta con una verdad universal. El carácter pesa más que la posición. La impureza moral, aunque aparentemente olvidada, tiene consecuencias que resurgen cuando menos se espera. El juicio de Jacob no es impulsado por venganza, sino por verdad. El padre habla como profeta, y el veredicto es irrevocable. Rubén representa a aquellos que, aunque llamados al liderazgo, pierden su lugar por no saber gobernarse a sí mismos. Su historia
es una advertencia a las generaciones venideras. El privilegio sin integridad es un riesgo, y el talento sin dominio propio puede ser autodestructivo. En nuestras vidas también enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre el impulso momentáneo y la fidelidad a principios eternos. Rubén no cayó por falta de poder, sino por falta de contención. Y en ello nos recuerda que el verdadero liderazgo comienza con la victoria sobre uno mismo. A continuación, Jacob dirige su mirada hacia Simeón y Leví, los hermanos que habían actuado con brutalidad al vengar la violación de su hermana Dina, tomando justicia por mano propia y aniquilando a los hombres de Siquem, como lo expresa con fuerza el patriarca en Génesis 49, 5-7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldita su ira, porque fue fiera, y su enojo, porque fue duro. Los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. La expresión armas de iniquidad revela no solo la gravedad del acto, sino el carácter de sus corazones en ese momento. Su justicia fue desmedida, su ira sin control. Como lo leemos en Génesis 34, ellos engañaron a los hombres de Siquem, haciéndolos circuncidar, y luego, aprovechándose de su debilidad, los mataron a espada. Lo que debió ser un reclamo por dignidad, se convirtió en una masacre planificada. Jacob, aunque guardó silencio en el momento por razones estratégicas, nunca olvidó la gravedad de lo sucedido. Lo vemos en sus palabras: en su consejo no entre mi alma. Es una frase fuerte que marca una separación espiritual. Jacob, como padre, los amaba, pero como profeta no podía avalar sus actos. Su enojo fue tan brutal que traspasó el umbral de la justicia para instalarse en el territorio del pecado. Su furor fue fiero, su enojo duro. La consecuencia no es la maldición de ellos como personas, sino de su ira. El castigo es simbólicamente justo. Los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Y así ocurrió. La tribu de Simeón, con el tiempo, fue absorbida y dispersada dentro del territorio de Judá. Josué 19:1-9. Y la de Leví no recibió territorio propio, sino que fue dispersa entre las demás tribus como tribu sacerdotal. Josué 21, lo cual más tarde fue redimido por su celo por Dios en el episodio del becerro de oro. Éxodo 32, 25, 29. La lección es profunda. El celo sin sabiduría, la justicia sin misericordia, se convierten en destructores. Simeón y Leví representan el peligro de actuar movidos solo por la emoción, incluso cuando hay una causa legítima detrás. Dios no avala la violencia desmedida, aunque nazca del dolor. En nuestras propias vidas también podemos caer en la tentación de justificar reacciones desproporcionadas amparándonos en el agravio. Pero como Jacob, estamos llamados a discernir entre la causa y el método, entre el dolor y la ira, entre la justicia y la venganza. Luego, las palabras de Jacob alcanzan un punto culminante al dirigirse a Judá. A diferencia de Rubén, Simeón y Leví, Judá recibe una bendición colmada de honra, liderazgo y promesa mesiánica. Como leemos en Génesis 49:8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Esta declaración exalta a Judá como líder entre sus hermanos, anticipando su rol como cabeza tribal y progenitor del linaje real. El nombre Judá proviene del hebreo Yehudá, que significa alabanza, y en esta profecía su identidad se convierte en su destino. Será alabado, su mano dominará, y sus hermanos se postrarán ante él. Lo que fue insinuado cuando José fue reverenciado por sus hermanos, ahora se transfiere proféticamente a Judá como linaje perdurable.
En los versículos siguientes, Jacob emplea una serie de imágenes poéticas y poderosas. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 9. Judá es descrito como un león joven que se convierte en un león majestuoso, valiente, dominante, imponente. Esta figura del león se convierte más tarde en símbolo de la realeza en Israel y alcanza su cumplimiento definitivo en Cristo, el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. La profecía continúa con uno de los versículos más cristológicos del Antiguo Testamento. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Versículo 10. El cetro simboliza la autoridad real, y Silo ha sido interpretado por muchos como una referencia al Mesías, al dador de paz. Esta expresión marca un punto de inflexión mesiánico. De Judá saldrá el Rey de Reyes, y las naciones se reunirán bajo su soberanía. El versículo 11 habla de su dominio y abundancia, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de Chesdeseb uvas su manto. Son imágenes de riqueza, victoria y también de redención. El vino que mancha los vestidos puede ser leído como símbolo del sacrificio, una anticipación de la sangre derramada por el Mesías. Judá representa la esperanza futura, la estabilidad real, la victoria sobre el enemigo y el cumplimiento final del plan redentor. Su bendición nos recuerda que Dios puede usar a quien ha caído, pues Judá también fue imperfecto. Vendió a José, engañó a su nuera, y sin embargo fue transformado. La historia de Judá nos habla de restauración y propósito. En él vemos que Dios no solo usa lo perfecto, sino lo dispuesto, lo que ha sido quebrantado y ha aprendido a depender del Señor. Luego de las grandes bendiciones y advertencias a sus hijos mayores, Jacob se vuelve a dos hijos cuya descripción, aunque breve, encierra significados simbólicos y proféticos importantes: Zabulón e Isaacar. Zabulón recibe una promesa ligada a geografía y comercio, como leemos en Génesis 49:13. Zabulón habitará en la costa de los mares, y será para puerto de naves, y su límite será hasta Sidón. Aunque el territorio asignado a Zabulón no tocó directamente el mar, su ubicación fue estratégica, cercano a las rutas comerciales y a la costa fenicia. Esta bendición refleja un destino de apertura, de relación con otros pueblos, de intercambio. Zabulón se convierte así en símbolo de expansión e influencia. Su cercanía con las rutas marítimas fue aprovechada para el comercio, lo cual sugiere que su tribu jugaría un rol económico más que militar en la historia de Israel. Espiritualmente, Zabulón representa a quienes están llamados a establecer puentes, a estar en contacto con el mundo sin perder la identidad. 6. Un recordatorio de que no todos los roles dentro del pueblo de Dios son idénticos. Algunos están llamados a ser guerreros, otros a ser diplomáticos, otros comerciantes. En la diversidad, Dios reparte funciones y bendiciones. Esta variedad en la vocación espiritual es también un reflejo del cuerpo de Cristo, donde cada miembro cumple una función distinta, pero igualmente esencial. 1 Corintios 12, 14, 20. En contraste con la proyección comercial de Zabulón, Isaacar es presentado con una imagen doméstica, casi pastoral, como leemos en Génesis 49, 14 por 15. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar carga, y sirvió en tributo. La figura del asno fuerte implica fuerza y estabilidad. Isaacar es resistente, trabajador, pero también pasivo. Prefiere la comodidad a la lucha, el descanso a la confrontación. Jacob percibe en Isaacar un espíritu de sumisión voluntaria, una disposición a trabajar arduamente
a cambio de paz y estabilidad. Esta profecía se cumplió históricamente cuando la tribu de Isaacar se estableció en una tierra fértil y próspera, pero también se sometió con frecuencia al tributo extranjero. Su tierra era buena, pero su decisión fue evitar el conflicto, lo que eventualmente les llevó a la servidumbre. La lección espiritual aquí es clara. Hay peligros en conformarse con la comodidad. La fuerza mal canalizada puede convertirse en esclavitud. Isaacar nos habla de aquellos que tienen potencial, pero que por amor a la tranquilidad prefieren cargar pesos antes que levantar su voz. En la vida cristiana, esto puede ilustrar a quienes, por temor o rutina, prefieren la inercia antes que el desafío del llamado de Dios. Jacob continúa con Dan, y en su bendición encontramos una mezcla de honra profética y una advertencia implícita. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Génesis 49:16. Esta afirmación otorga a Dan un rol judicial, que históricamente se ve reflejado en la figura de Sansón, uno de los jueces de Israel, descendiente de esta tribu. Jueces 13:16. El nombre Dan significa juez, y en ese sentido, la profecía se conecta directamente con su identidad. Sin embargo, el siguiente versículo introduce una metáfora inquietante. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Versículo 17. Aquí, la serpiente no representa sabiduría, sino astucia peligrosa. La imagen sugiere que Dan, aunque pequeño, tendría un impacto significativo, posiblemente negativo. Su método de acción no sería frontal como el león de Judá, sino sorpresivo desde las sombras. Muchos han visto en esta figura una profecía de la traición espiritual que más adelante se manifestaría dentro de la tribu de Dan. Fue en su territorio donde Jeroboam instaló uno de los becerros de oro, Plino Reyes 12:29-30, introduciendo la idolatría en el reino del norte. Además, en Apocalipsis 7, cuando se enumeran las tribus selladas, la tribu de Dan no aparece, lo que ha llevado a algunos comentaristas a ver en esta profecía de Jacob una advertencia sobre su destino espiritual incierto. La narración da un giro emocional en el versículo 18, cuando Jacob hace una pausa en medio de sus palabras proféticas para elevar una súplica. Tu salvación esperé, oh Jehová. Esta interrupción no es una digresión, sino una oración. Jacob, al contemplar el destino oscuro o incierto de Dan, vuelve su mirada al único capaz de redimir cualquier historia: Dios. Esta breve frase es un oasis en medio de los juicios, una expresión de esperanza y fe. En Dan vemos la tensión entre llamado y desviación, entre identidad y corrupción. Nos recuerda que el privilegio espiritual no garantiza fidelidad, y que incluso aquellos con roles importantes pueden desviarse si no dependen de la gracia divina. Pero también nos muestra que, ante la incertidumbre, la oración por salvación sigue siendo el acto más sabio y poderoso. La mirada profética de Jacob ahora se dirige a tres hijos cuyas bendiciones breves en palabras no lo son en significado. En ellas resalta la diversidad del carácter tribal de Israel y las distintas maneras en que Dios reparte dones y desafíos. Gad es presentado como una tribu que enfrentará conflicto, pero que finalmente prevalecerá. Gad, tropas lo acometerán, mas él acometerá al fin. Génesis 49:19. El nombre Gad ya está asociado con la fortuna y la lucha. Génesis 30:11. Y esta profecía refuerza su carácter guerrero. La tribu de Gad se estableció al este del Jordán, en una zona vulnerable a ataques externos, y por ello desarrolló una reputación de valentía. Como leemos en 1 Crónicas 12:8, los gaditas eran hombres valientes, fuertes para la guerra, que traían escudo y lanza, con rostros como de leones. Espiritualmente, Gad representa a aquellos que,
aunque enfrentan oposición, perseveran hasta alcanzar la victoria. La vida cristiana no está exenta de batallas, y el ejemplo de Gad nos recuerda que es posible ser asediado, pero no derrotado, resistido pero no vencido, porque la victoria final está asegurada por la fidelidad de Dios. Aser, en cambio, es descrito en términos de prosperidad y deleite. Aser, su pan será substancioso, y él dará deleites al rey. Versículo 20. El nombre Aser significa feliz o bendecido, y su bendición refleja abundancia material y capacidad para alimentar no solo a su pueblo, sino también a los poderosos. El territorio de Aser, ubicado en una región fértil y rica en plantaciones de olivos, reflejó esta bendición con su producción agrícola. Esta imagen nos habla de la bendición de la generosidad. Aser representa a aquellos que sirven desde la abundancia, que encuentran su vocación en compartir lo que tienen con otros, incluso con los más grandes. También es un llamado a usar los recursos con sabiduría y hospitalidad, sabiendo que toda bendición viene de Dios y debe ser administrada para su gloria. Finalmente, Neftalí recibe una imagen poética que abre un horizonte de libertad y belleza. Neftalí, sierva suelta que pronuncia dichos hermosos. Versículo 21. Esta figura transmite ligereza, gracia y expresión. La sierva evoca libertad y agilidad. Y los dichos hermosos reflejan el don de la palabra, quizás profética o poética. Neftalí simboliza a aquellos que han sido liberados de ataduras y ahora se mueven con soltura en la voluntad de Dios. Hay una espiritualidad celebrativa en esta tribu que se conecta con la expresión de la alabanza y la proclamación del bien. En un mundo lleno de ruido, los dichos hermosos de Neftalí apuntan al poder transformador de la palabra dicha en el tiempo correcto, como lo afirma Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Cuando Jacob se dirige a José, el tono se eleva nuevamente. Las palabras dedicadas a él no solo son las más extensas, sino también las más ricas en simbolismo y esperanza. José no solo es bendecido como individuo, sino exaltado como figura mesiánica. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Génesis 49:22. Esta metáfora habla de vitalidad, fecundidad, expansión. José no fue estéril en su exilio. Al contrario, creció, dio fruto, bendijo a otros. Su vida es una parábola de cómo Dios puede tomar lo que otros desechan y hacerlo florecer abundantemente. Jacob no olvida el sufrimiento de su hijo. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Versículo 23. Esto alude a la traición de sus hermanos, la injusticia de Potifar, el olvido del copero. José fue blanco de ataques, pero nunca cedió a la amargura. ¿Cuál fue su secreto? Jacob responde: mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Versículo 24. La fuente de la fortaleza de José no fue su propio carácter, sino Dios mismo. La expresión «el fuerte de Jacob» resalta a Dios como sustentador y protector. En medio de su prueba, José se mantuvo porque estaba afirmado en la roca eterna. Así también nosotros, cuando enfrentamos pruebas, hallamos en Dios la fuerza para resistir, la gracia para perdonar y la esperanza para seguir. La bendición de José se amplía con una secuencia de títulos divinos. El pastor, la roca de mi intercesión, Israel, el Dios de tu Padre, el Omnipotente. Versículo 24-25. Estos nombres no son casuales, sino un reconocimiento de que todo lo que José ha recibido y representado proviene de una relación íntima con Dios. Las bendiciones que se le profieren cubren todos los aspectos. Las bendiciones del cielo, de arriba, de las profundidades del abismo, de los pechos y del vientre. Versículo 25. Mostrando una totalidad de gracia.
espiritual, material, emocional y familiar. En José vemos un anticipo claro del Mesías. Rechazado por sus hermanos, vendido por monedas, humillado y exaltado. José es tipo de Cristo, no por perfección, sino por la fidelidad con la que caminó con Dios en medio del quebranto. La tribu de Efraín, hijo de José, llegaría a ser una de las más influyentes en la historia de Israel, cumpliendo así esta palabra de multiplicación y dominio. La bendición culmina con esta expresión poética: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Versículo 26. José no solo fue apartado físicamente, fue apartado para un propósito superior. Su separación fue preparación. Su humillación fue antesala de su exaltación. José nos recuerda que Dios puede transformar la herida en honra, el rechazo en redención, y que la fidelidad en lo secreto será recompensada en lo alto. Como lo vemos en su vida, el sufrimiento no es el fin de la historia, sino el camino a través del cual Dios hace florecer su gracia. El último en recibir la palabra profética de Jacob es Benjamín, el hijo más joven, hijo del amor y del dolor, nacido del vientre de Raquel en su lecho de muerte. La bendición que se le otorga es breve, pero poderosa. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Génesis 49:27. Esta imagen de un lobo voraz que caza al amanecer y reparte el botín al anochecer, habla de una tribu fuerte, impetuosa y militarmente poderosa. A través de la historia de Israel, la tribu de Benjamín se distinguiría por su bravura. Entre sus descendientes notables encontramos a personajes como el rey Saúl, 1 Samuel 9:1-2, y más adelante al apóstol Pablo, quien diría de sí mismo: hebreo, de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5. El simbolismo del lobo también encierra una dualidad. Es un animal que actúa con ferocidad, pero también con astucia y estrategia. Benjamín representa a aquellos que, aunque pueden parecer pequeños o insignificantes, poseen una fuerza interior que Dios puede canalizar para cumplir grandes propósitos. A la mañana caza, a la tarde reparte. Una vida de acción y recompensa, en términos espirituales, nos habla del servicio activo, de la entrega continua y del liderazgo que sabe cuándo luchar y cuándo compartir. La historia posterior de la tribu también confirma esta ambivalencia. Fue una tribu aguerrida, pero también una de las más problemáticas en ciertos momentos, como lo vemos en el oscuro episodio de los levitas y el concubinato en Jueces 19:21. Esta tensión entre fuerza y justicia, entre poder y sumisión, forma parte del legado de Benjamín. Su bendición es una advertencia y un llamado, que el poder debe estar siempre guiado por la voluntad de Dios, no por el impulso de la carne. Luego de pronunciar sus bendiciones, el anciano patriarca realiza una declaración que encierra el peso de toda una vida de fe. Como lo leemos en Génesis 49:28, todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlas. A cada una por su bendición las bendijo. No hubo una bendición genérica, sino personalizada, acorde al carácter, historia y destino de cada hijo. Jacob no fue un adivino, sino un profeta iluminado por Dios, que habló lo que había de acontecerles en los días venideros. El texto continúa con un acto de profunda fe. Jacob ordena ser sepultado en la cueva de Macpela, junto a sus padres y esposa Lea. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí sepulté yo a Lea. Versículo 31. Esta mención no es meramente afectiva, es una reafirmación de identidad.
Jacob no desea ser enterrado en Egipto, la tierra del poder humano, sino en Canaán, la tierra de la promesa divina. Este acto final es una poderosa confesión. Jacob muere con los pies en Egipto, pero con el Yael, corazón en Canaán. Lo vemos claramente en el cierre del capítulo. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Versículo 33. No hay temor, no hay clamor, solo una quietud sagrada. Su vida, marcada por el engaño, el exilio, la lucha con Dios, el dolor de la pérdida y la alegría del reencuentro, culmina en una muerte en paz, una despedida en bendición. Jacob, transformado en Israel, fue mucho más que un padre. Se convirtió en profeta, patriarca y testigo de la fidelidad de Dios. Su vida es un recordatorio de que Dios no escoge a los perfectos, sino a los dispuestos. No edifica sobre méritos humanos, sino sobre corazones que, aunque quebrantados, se rinden a su plan. Y así, en su última acción, Jacob vuelve a señalar el camino, morir con esperanza, descansar en la promesa y esperar el cumplimiento pleno de lo que Dios ha dicho. Esta poderosa escena, rica en imágenes y sentidos, no solo es un retrato de los hijos de Jacob, sino un espejo de nuestras propias decisiones y destinos. Como creyentes, encontramos en cada tribu una representación de nuestras tendencias, luchas y posibilidades de redención. Y en medio de ellas, el clamor por salvación y la promesa de Silo nos recuerdan que, aunque imperfectos, nuestra historia también puede ser redimida por el Mesías prometido. Como dijo Jacob, y también nosotros hoy afirmamos: tu salvación esperé, oh Jehová. Génesis 49:18.